sería la parte del desarrollo de casos de prueba. ¿Cuál es la estructura básica de un caso de prueba? Es un formato estándar que reduce los esfuerzos de prueba y la tasa de error que puede generarse a través de este proceso. El formato de casos de prueba es más conveniente, sobre todo cuando se hacen evaluaciones formales por expertos. Existen muchos formatos diferentes para realizar pruebas, dependiendo por una parte del software a evaluar, del propósito, del tipo de prueba que vayamos a realizar. Veamos algunos elementos generales a este respecto. Estos son elementos generales que pueden ser incluidos en nuestros casos de prueba. En primer lugar, sería la identificación de la prueba. Debe ser un código de tipo numérico o alfanumérico. Nosotros estamos utilizando, recuerden, un modelo de jerarquías 1.1.1.5, etcétera. Y debe incluir también el nombre del caso, es decir, una breve frase o palabra que nos indique qué es lo que estamos evaluando. Luego tenemos también entre los elementos la prioridad de la prueba. Es decir, esta puede representarse en forma numérica 1, 2, 3, donde mientras más alta prioridad puede ser más alto el número o viceversa. Y también que es más claro de manera categórica. Por ejemplo, baja, media o alta. El siguiente elemento es quién diseñó el caso de prueba. La fecha en la que se diseñó, si tiene mucho tiempo de diseñada, puede ser que necesite alguna actualización. El nombre de la persona que realizó la prueba realmente y cuándo la realizó. Si la prueba tiene mucho tiempo desde que se realizó, probablemente necesitemos repetirla para verificar que el sistema siga funcionando correctamente. Aparte de esto, tenemos otros elementos como por ejemplo el nombre que ya había hablado de la prueba, que debe proporcionar una descripción breve, precisa y concisa de lo que estamos probando. Vean que no son términos largos. En este caso el ejemplo es restablecer pase. El título es importante porque por lo general es lo primero y lo único que ve la persona cuando está revisando el listado de pruebas. Lo siguiente es la descripción o resumen de la prueba, es decir, explicar qué es lo que queremos lograr con esa prueba. También podemos configurar los casos en grupos lógicos, es decir con qué otras pruebas está relacionado nuestro caso. Los siguientes son las precondiciones, es decir, los requisitos previos que debemos cumplir antes de realizar cualquier tipo de prueba específica. Por ejemplo, si es una prueba de tipo dinámico, el sistema debe estar en operación. Si es un sistema web, el equipo debe tener internet. Si es un sistema de intranet, el equipo debe estar conectado a la red. Si es X, la prueba que sea, debemos indicar si existe algún prerequisito para poder nosotros realizarla. Ese prerequisito está relacionado con los elementos anteriores al acceso al punto de prueba. Los pasos de la prueba, que sería el algoritmo. Recuerden que todo algoritmo se especifica por números, por lo general no menos de 3 pasos. Un promedio de 8 es lo más acostumbrado para lo que es los pasos de la prueba. Demasiados pasos dificultan a los desarrolladores evaluadores reproducirlos y ¿cómo se llama? Y analizarlos con facilidad. Cuando hay demasiados pasos, lo que se acostumbra es separar esa prueba como dos subpruebas, recordando que todo proceso puede ser separado en subtareas por lo general. Entonces, si vemos que son demasiados pasos para hacer una prueba, simplemente la separamos en varios elementos parciales. Supongamos que nuestra prueba es de un equipo que depende de valores de tensión, de temperatura y de presión. Si nosotros hacemos la prueba completa de ese dispositivo, van a ser una serie larga de pasos, pero si nosotros hacemos 3 pruebas, una respecto a la tensión, es decir, al voltaje, una respecto a la presión
y una respecto a la temperatura va a ser mucho más comprensible, y al final de cuentas inclusive vamos a llegar a un mejor resultado, a una mejor evaluación del sistema, porque si se presenta una falla vamos a saber a cuál de los tres elementos específicamente podríamos atribuírsela. Yo digo que hasta una docena de pasos está bien, pero ya más de 20 pasos es como que demasiado para una prueba. Bueno, los datos de la prueba son los valores con los que vamos a introducir en el sistema para hacer nuestras pruebas. Por ejemplo, ahorita nosotros decíamos, imaginemos que en el caso de la cuestión de temperatura, digamos que nuestros valores de prueba, por ejemplo, pueden ser 50 grados, entre paréntesis esa sería la métrica, 70 grados extremo superior, 30 grados extremo inferior, 40 grados punto medio inferior, 60 grados punto medio superior, 90 grados fuera de límite superior, 10 grados fuera de límite inferior, a valor inesperado, asterisco valor inesperado, menos 5 valor inesperado. Entonces lo que se hace es como un listado de los datos que vamos a utilizar durante nuestra prueba. Cuando el listado es muy largo, hacemos un archivo adicional donde los colocamos. Y esto tiene una ventaja porque permite usar el mismo caso de prueba en varios conjuntos de datos. Lo siguiente es los resultados previstos o esperados, es decir, lo que también podemos llamar postcondiciones. Ese es lo que se supone que debería dar como salida al sistema una vez que nosotros hayamos ingresado nuestros datos de prueba. Si da una salida diferente, decimos que hay algún tipo de error, algún tipo de modificación que hay que realizar. Si se supone que con 90 grados debería dar error de sobrecalentamiento y no dice nada, puede ser que el sensor está dañado, puede ser que omitimos esa validación, etcétera. Puede ser que ya se nos quemó el equipo. Entonces allí debemos saber cuáles son los valores que deberíamos recibir con cada uno de esos datos. Inclusive yo recomendaría una tabla donde junten los datos de prueba y la salida esperada en un solo conjunto, para saber que si yo meto el dato, por ejemplo, el de la métrica, debería obtener como resultado sistema correcto. Si meto el límite, debería decir sistema correcto. Si meto por encima, debería decir sobrecalentamiento. Si meto por debajo, ¿cómo se llama? Hipotermia, por decir algo, etcétera. Luego de allí continuamos con los diferentes elementos de esta tabla. Tenemos las postcondiciones. ¿En qué estado quedaría nuestro sistema después de ejecutar la prueba? Generalmente nuestro sistema debería quedar de manera teórica o ideal en el mismo estado normal. No debería quedar ni atorado, ni fuera de servicio, ni nada de eso. Debería quedar en estado normal o en mejor estado que cuando comenzamos. El estado de éxito o fracaso, es decir, si falló la prueba o si la prueba fue exitosa. Decimos que falló cuando el resultado real no es el mismo que el esperado. Observaciones, cualquier cosa que se nos haya olvidado colocar en los elementos anteriores. Los requerimientos son una lista de preguntas, de requisitos que son necesarios para esa prueba en particular. Están bastante relacionados con la parte de las precondiciones. Vean que esto de postcondiciones está relacionado con resultados previstos, y esto de requerimiento está relacionado con las precondiciones. Lo que pasa es que como esto es un listado general de elementos, aparecen dos veces. Adjuntos referenciales, cualquier tipo de información importante que consideremos que debemos agregar a ese sistema para su comprensión. Automatización, colocamos sí en el caso de que la prueba pueda ser automatizada, es decir, pueda ser realizada a través de algún tipo de herramienta case de prueba. En caso de ser afirmativo, debería implicar que nosotros debemos especificar qué herramienta vamos a utilizar.
así como algunos detalles o descripciones adicionales de la misma que resulten de interés para la prueba. Como se habrán percatado, este listado anterior, a pesar de tener muchos elementos importantes, no incluye otros que pueden ser de gran utilidad, ya que, como se indicó al principio, estos formatos tienden a variar adaptándose a cada caso en particular.